Hoy vamos a hablar de los 7 errores más comunes al crear una sociedad patrimonial. Y te adelanto algo importante desde el principio. No todo el mundo necesita una sociedad patrimonial. Y muchas personas que sí la necesitan, la crean mal. La mayoría de patrimoniales que veo en consulta no se crearon por estrategia, sino por prisa, por miedo o por consejo a medias. Y luego llegan los problemas fiscales, familiares, de liquidez o de bloqueo del patrimonio. Si estás pensando en crear una sociedad patrimonial o ya la tienes, este episodio puede ahorrarte años de errores y mucho dinero. Soy Carmen Misirano, fundadora de asesoría y consultoría Fénix, y ayudo a empresarios, inversores y profesionales a ordenar su patrimonio, crecer con estrategia y vivir con claridad financiera y fiscal. ¿Tienes beneficios? ¿Quieres invertir, diversificar, crear algo más allá de tu negocio? La patrimonial puede ser tu puente o tu trampa. ¿Gestionas inmuebles, dividendos, activos? La patrimonial puede ayudarte a crear orden y a planificar a largo plazo. O quizá aún no tienes un gran patrimonio, pero cuando llegue quieras tomar decisiones inteligentes desde hoy. Si te reconoces en alguno de estos perfiles, este episodio es para ti. Veamos ahora los 7 errores más comunes al crear una sociedad patrimonial y cómo evitarlos. Error número 1. Crear una patrimonial solo para pagar menos. Este es, sin duda alguna, el error rey. Mucha gente piensa que una patrimonial es un atajo fiscal. No lo es. De hecho, en patrimoniales no se aplica régimen de entidades dedicadas al arrendamiento. No se consideran actividades económicas y no tienes bonificaciones del 95% en sucesiones. Crear una sociedad solo para pagar menos puede acabar costando más. Te pongo un ejemplo muy típico. Juan tiene 3 pisos alquilados. Como persona física, tributa en IRPF. Puede aplicar reducciones, compensar gastos y entiende perfectamente su fiscalidad. Un día alguien le dice, créate una patrimonial, así Hacienda no te quita tanto. Juan crea la sociedad y a partir de ahí paga impuesto de sociedades al 25%. Cuando quiere sacar dinero, paga IRPF por dividendos, pierde determinadas ventajas fiscales y tiene costes de gestión más altos, además de que la sociedad computa en patrimonio y sin exenciones. El resultado, paga más y tiene menos flexibilidad. El problema no es la patrimonial, el problema es crearla sin números. ¿Cómo evitar el error? Antes de crear nada, hay que hacer una simulación realista. ¿Qué pagas ahora? ¿Qué pagarías con la sociedad? ¿Cuánto dinero necesitas sacar? ¿Y qué horizonte temporal tienes? La patrimonial no se crea para pagar menos hoy, sino para ordenar, proteger y planificar a largo plazo. Una patrimonial con pocos inmuebles solo tiene sentido si estás en un tramo superior de tributación en IRPF y no necesitas los ingresos. Todo lo contrario, los quieres aprovechar para reinvertir. La patrimonial no es una varita mágica fiscal. Si la montas sin números, no haces magia, haces contabilidad creativa del susto. Error número 2. Meter dentro la vivienda habitual o activos personales. Este también es muy habitual. Alguien piensa, si meto mi casa en la patrimonial, estará más protegida. Y no, en la mayoría de casos ocurre justo lo contrario. Esto no es protección patrimonial, es confusión patrimonial. Imagina a Pepe. Vive en su vivienda habitual desde hace 15 años. Decide meterla en la patrimonial junto con otros inmuebles. A partir de ese momento ya no puede aplicar exenciones por vivienda habitual. Si vende, pierde beneficios fiscales. Si hay una separación o herencia, la situación se complica y su casa deja de ser su casa para convertirse en un activo societario. Además, muchas personas meten coches, gastos personales, activos de uso privado y esto desdibuja completamente la frontera entre
vida personal y patrimonio. ¿Cómo evitarlo? Una patrimonial es para activos productivos, no para tu vida personal. La vivienda habitual, salvo casos muy concretos y estudiados, debe quedarse fuera. Error número 3. Mezclar actividad económica con patrimonio. Este error suele aparecer cuando alguien quiere simplificar. En vez de dos sociedades, lo meto todo en una. Y eso es un error estratégico grave. Una sociedad patrimonial no está pensada para operar, está pensada para tener. Cuando mezclas actividad económica con patrimonio, aumentas riesgos, pierdes claridad y puedes perder beneficios fiscales importantes. Ejemplo muy real. Un empresario mete su actividad de reformas dentro de la patrimonial porque ya tiene la sociedad creada. Y el resultado, cualquier problema que tiene con un cliente pone en riesgo los inmuebles, la sociedad deja de ser patrimonial y Hacienda puede cuestionar la estructura por el porcentaje de activos que tiene. ¿Cómo evitarlo? Actividad y patrimonio no se mezclan. Si hay actividad, debe ser bajo una empresa operativa. Si hay patrimonio, bajo una empresa patrimonial. Y si hay ambas cosas, se necesita una estructura pensada, no improvisada. Error número 4. No pensar en la familia, en los socios o en el futuro. Muchas patrimoniales se crean pensando solo en el presente. Ahora soy yo, ya veré más adelante, pero el patrimonio siempre acaba involucrando a otros, pareja, hijos, hermanos, herederos. Te pongo un ejemplo frecuente. Una persona crea una patrimonial con varios inmuebles. Años después, fallece. Los hijos heredan participaciones, no inmuebles. Uno quiere vender, otro no. Uno necesita dinero, otro quiere conservar. El conflicto ya no es fiscal, es familiar. Una patrimonial mal diseñada puede generar bloqueos, conflictos y herencias imposibles de ejecutar. ¿Cómo evitarlo? Desde el inicio hay que pensar quién tendrá participaciones, quién decide cómo se reparte el control, qué pasa si alguien quiere salir, porque una buena patrimonial evita conflictos, no los crea. Si este contenido te está aportando claridad, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Aquí hablamos de estrategia real, no de atajos y tampoco de trucos que luego salen caros. Error número 5. No entender la fiscalidad real de una patrimonial. Una patrimonial tiene el impuesto de sociedades al 25%, no le son aplicables reducciones, tributar en IRPF al sacar dividendos, registro contable obligatorio, costes de asesoría y gestión superiores a persona física. Tiene menos exenciones en patrimonio, por no decir ninguna, limitaciones en deducciones y amortizaciones. Muchos se sorprenden al ver que como persona física habrían pagado menos. ¿Cómo evitarlo? Conoce la fiscalidad entera, el impuesto de sociedades, el IRPF, el patrimonio, los costes de estructura. Evalúa los flujos de dinero, cómo entra y cómo sale. Evalúa si podrías cumplir los requisitos para que te sea aplicable el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento. Evalúa si en tu caso tiene sentido una estructura holding, porque bajo su paraguas sí que podrías gozar de determinadas exenciones y reducciones en impuestos. Error número 6. Meter todos los activos en una sociedad. Este error aparece cuando el patrimonio crece y paradójicamente cuando la persona ya ha tomado la decisión correcta de ordenarse. La lógica suele ser esta: si ya tengo una sociedad patrimonial, lo meto todo ahí y así lo tengo controlado. Y en un primer momento, esa lógica parece impecable. Una sola sociedad, una sola contabilidad, una sola estructura. Todo claro, todo en una patrimonial y listo. Pero cuando el volumen es importante, el riesgo se concentra. Un problema en un activo puede afectar a todos los demás. Una sociedad patrimonial no solo agrupa activos, también agrupa responsabilidades. Y cuando metes todo dentro, estás haciendo que cualquier problema afecte a todo tu patrimonio, no solo al activo que lo ha generado.
No todos los activos tienen el mismo nivel de riesgo. Un piso alquilado a una familia estable no tiene el mismo riesgo que un local con actividad abierta al público, una nave industrial, un inmueble turístico, un terreno con posibles conflictos urbanísticos. Pero cuando todo está dentro de una sola sociedad, todos los activos quedan expuestos al riesgo más alto. ¿Cómo evitarlo? Analizar el riesgo por tipo de activo. Separar cuando el volumen o el riesgo lo justifican. Pensar en protección, no solo en fiscalidad. Error número 7. No planificar la salida, disolución, venta o sucesión. Una patrimonial es fácil de crear, pero difícil de deshacer, o mejor dicho, costosa. Cuando la familia quiere vender un inmueble dentro de la patrimonial, hay impuesto de sociedades, hay IRPF si sacas dividendos, no hay exenciones personales y cuando fallece alguien no aplica exención del 95% como empresa familiar. Puede aumentar carga en sucesiones enormemente. ¿Cómo evitarlo? Diseñar desde el inicio la ruta patrimonial a 20 años. Definir cómo se venderá, donará o heredará cada activo. Asegurarse de que la estructura permite flexibilidad futura. Crear una patrimonial es fácil. Lo difícil es salir sin dejar dinero, paciencia o familiares por el camino. Aplicación práctica según el perfil. Para empresarios con beneficios, no metas tu negocio dentro de la patrimonial. Evalúa si necesitas una holding. Usa la patrimonial para crecer, no para esconder. Para inversores o rentistas, si tienes más de 4 o 5 inmuebles, empieza a evaluar estructura. No mezcles perfiles de riesgo. Planifica tributación presente y futura. Para profesionales con ingresos crecientes, antes de crear, ordena tu vida financiera personal. La patrimonial no es para hoy, sino para cuando tus inversiones empiezan a escalar. Prepara estructura con tiempo, no con prisa. La libertad financiera no nace de trucos, sino de claridad, estructura y decisiones inteligentes. Una sociedad patrimonial puede ser una herramienta increíble o una jaula fiscal durante años. Cuando entiendes estos errores, tomas el control de tu crecimiento y cuando tomas el control, aparece la libertad. Si quieres que analicemos tu caso o diseñemos tu estructura patrimonial con estrategia, tienes el enlace en la descripción para solicitar tu consulta. Nos vemos en el siguiente episodio.